Buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día. Ya se encuentran en Guayaquil los restos de la avioneta accidentada en Perú. En esa aeronave intentó escapar Daniel Salcedo, quien enfrenta procesos por delitos de peculado y fraude procesal por contratos irregulares en los hospitales del IES. Durante la madrugada de este jueves ingresó el vehículo tipo plataforma hasta los patios de la Policía Judicial en la ciudad de Guayaquil. Sobre su estructura trasladaron los restos de la avioneta tipo Piper A32 de matrícula HCBLO, la misma en la cual Daniel Salcedo pretendió ingresar al Perú, en compañía de su novia Jocelyn Mieles y 3 personas más. Luego de los protocolos internacionales, la asistencia penal, en conjunto con la Fiscalía, FEDOTI 4, se realizó los trámites pertinentes el día de ayer y el arribo de esta aeronave siniestrada fue a las 4:10 de la madrugada. El suceso se registró el pasado 8 de junio. Daniel Salcedo, hasta ese momento investigado por el delito de peculado en la firma de contratos que realizaron empresas privadas con varios hospitales del sector público para la adquisición de insumos médicos cuyas facturas registran un marcado sobreprecio. Viajó sobre la avioneta desde la ciudad de Guayaquil, hicieron escala en la isla Puná y continuaron hasta Perú, donde se produjo el percance que cobró la vida de un piloto. El trabajo conjunto con Fiscalía se logró que ya nos entreguen la asistencia penal y por eso el día de ayer, en horas de la madrugada, prácticamente viajaron a Tumbes, Perú, y se lo hizo de manera inmediata todo el trámite para que en horas de la noche ya pasara a nuestra frontera en Ecuador y poderlo trasladar directamente. Desde ese momento Daniel continúa en una casa de salud. Tras despertar del coma habría asegurado que solo recordaba los hechos vividos hasta el 2016. Su novia, en cambio, se encuentra bajo medidas sustitutivas con prohibición de salir del país. Los restos de la aeronave que ya se encuentran en Guayaquil serán parte importante para las investigaciones en el proceso judicial que la Fiscalía sigue por el delito de fraude procesal. Salcedo también debe continuar enfrentando las... Gracias por seguir en nuestra sintonía. El presidente Lenín Moreno renovó su gabinete. 6 nuevos funcionarios asumirán las carteras de trabajo, desarrollo urbano y vivienda, relaciones exteriores, Secretaría de Comunicación, Servicio de Contratación de Obras y la empresa coordinadora de empresas públicas. La persona que asumirá las funciones de ministro del Trabajo es Andrés Dich, quien es calificado como un abogado especialista en políticas públicas. Durante la reunión mantenida con el presidente Lenín Moreno, este indicó que su labor se enfocará en cuidar los puestos de trabajo de los ecuatorianos. Y también generar oportunidades para tener nuevas plazas de trabajo, dignas, justas. En reemplazo de José Valencia asumirá la Cancillería Luis Gallegos. De él se sabe que se desempeñaba como representante permanente del Ecuador ante las Naciones Unidas en Nueva York. Además es presidente de la Alianza Global de las Naciones Unidas para Tecnologías de la Información y Comunicación Inclusivas. Al frente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda estará el arquitecto y planificador Julio Recalde. Él es especialista en mejoramiento urbano y vialidad. También ha trabajado en obras de saneamiento ambiental y desarrollo social. De otra parte, Caridad Vela liderará la Secretaría General de Comunicación. Su trayectoria está marcada dentro del periodismo, cumpliendo un largo recorrido en medios de comunicación. Entre otros puntos, fue directora de la revista Clave y, en otro ámbito, directora de la Cámara de Comercio de Quito e integrante del Consejo Ecuatoriano de Educación Sustentable CES. La población necesita estar informada constantemente de lo que se está haciendo. No solamente informar, no solamente hablar para que nos escuchen, sino también aprender a escuchar, porque de la población y de la ciudadanía es donde vienen los mejores consejos para salir adelante. El Servicio de Contratación de Obras Públicas, SECOV, estará a cargo del abogado y experto en contratación pública Juan Aguirre. Además de su gran experiencia en el sector, también ha trabajado como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo BID para los proyectos de alianzas público-privadas. Otro de los funcionarios nombrado es José Andrés López, quien se desempeñó como secretario de Gabinete Sectorial Económico y Productivo, y ahora regirá la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO. Finalmente, Silvana Vallejo, quien estuvo al frente del Servicio Nacional de Contratación Pública, se desempeñará como consejera presidencial, informó Javier Rosero.
El Consejo de la Judicatura abrió el concurso de jueces para 16 vacantes en la Corte Nacional de Justicia. A diferencia de otros procesos de selección y designación, los postulantes serán escogidos de acuerdo a su especialización. Con la convocatoria al concurso de méritos y oposición inició la cuenta regresiva para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. El plazo de los 10 días de postulación está decurriendo desde el día de hoy. La postulación se la podrá efectuar a través de la página web del Consejo de la Judicatura, www.funcionjudicial.gov.es. Y además en físico, en la planta central del Consejo de la Judicatura y en las direcciones provinciales a nivel de todo el país. Son 16 vacantes las que se tendrán que llenar. Existe una necesidad de hacer la última renovación parcial de 1/3 cada 3 años, como lo prevé la Constitución de la República. Pero adicionalmente se han registrado en la Corte Nacional otros hechos, como por ejemplo un lamentable deceso, renuncias, así como para las vacantes que se generan por aquellos jueces y juezas que no pasaron el proceso de evaluación. A diferencia de otros procesos de selección, se tomará en cuenta la especialización que tienen los aspirantes, administrativo, laboral, civil, penal y tributario, idea que nació luego del proceso de evaluación a la Corte Nacional de Justicia, que se efectuó el año pasado. No puede ser que alguien que tiene una especialización en materia tributaria, por ejemplo, esté en una sala penal, o alguien que tiene una especialización en materia penal esté en una sala contenciosa administrativa. 100 puntos determina la calificación, méritos 25, oposición prueba teórica 35 y 40 para la práctica oral, con la obligación de obtener un mínimo de 80 puntos. Pero adicionalmente nosotros tenemos puntajes mínimos por fase, es decir, las y los postulantes que sumados la fase de méritos y la subfase de prueba teórica no tengan un puntaje mínimo de 40 puntos, estarán inmediatamente fuera del proceso. Asimismo, los postulantes que no concurran a rendir alguna de las pruebas. A finales de año ya se conocerá los nombres de las o los nuevos jueces y su posesión será en enero, informó Héctor Romero. Entre el 9 al 23 de agosto, los partidos y movimientos políticos deberán realizar sus elecciones primarias para nombrar a sus candidatos que participarán en los comicios de 2021. Algunas organizaciones ya han definido sus figuras. El primer paso para arrancar el nuevo proceso electoral rumbo a los comicios del 2021 está dado. Los 23 partidos y movimientos políticos nacionales les queda exactamente un mes para definir los nombres de quienes irán a las elecciones primarias internas de las organizaciones y así definir los candidatos que figurarán en el cuadro presidencial y legislativo. Los procesos de democracia interna de las organizaciones políticas se deben cumplir entre el 9 y el 23 de agosto. Para este proceso existen 3 formas de elecciones primarias. Las abiertas participan todas las personas mayores a 16 años. Las cerradas únicamente afiliados y adherentes. Y de representación, delegados locales de los partidos. Cualquiera de ellas deberá ser de manera telemática, pues así lo establecen las reformas al reglamento interno aprobadas por el Consejo Nacional Electoral el pasado lunes. Se cumple con la obligación de que los candidatos designados por estos eventos acepten la postulación personalmente en las oficinas de la función electoral. En este marco y dadas las condiciones, por su parte el Partido Social Cristiano tiene claro que optarán por las elecciones representativas, pues es a lo que las plataformas digitales y tecnológicas les permiten acoplarse, señala Pascual del Chopo, presidente del PSC, quien anuncia los nombres que ya se barajan dentro de la organización para la presidencia, como Cristina Reyes, Henry Cucalón, Henry Cronfle, César Ron y Luis Fernando Torres. Por lo tanto, estas 5 personas van a ser evaluadas. Y dentro de esa evaluación, quien va a liderar la evaluación, la forma de evaluar, es el abogado Jaime Nebot. Para Pachacutic, si bien la situación que vive el país por el COVID-19 llevó a que las primarias sean de forma virtual, ninguna de estas 3 opciones garantizarían una libre democracia, sobre todo para el movimiento indígena, señala Lourdes Tibán. Porque para nuestras comunidades indígenas es difícil entrar al Zoom. En las comunidades no hay internet, no hay conectividad. No le veo haciendo un voto digital
en estos momentos al movimiento Pachacuti. Pese a ello, se deberá buscar la forma, dice, y revela nombres que ya suenan dentro de Pachacutic para Carondelet, como Salvador Quispe, Yacu Pérez, Jaime Vargas, Leonidas Issa y hasta su nombre. Figuras que no son indiferentes para Unidad Popular, que no descartan alianzas y coaliciones. Estamos proponiendo una gran alianza social y política para presentar una alternativa presidencial del 2021 con los sectores que peleamos en octubre, con los que queremos un cambio verdadero en el país. Dentro de este termómetro electoral, el único precandidato presidencial confirmado es Guillermo Lasso Burkreo. En Quito informó Adriana Rojas. Luego de varias semanas de protestas en Galápagos, autoridades del archipiélago convocan al diálogo a representantes ciudadanos para encontrar una salida a la crisis económica tras la paralización del turismo a causa del COVID-19. Autoridades de Galápagos hacen un llamado al diálogo a los ciudadanos que por varios días han salido a las calles a exigir una reactivación económica real en el archipiélago. En la isla Santa Cruz se han registrado algunos incidentes. No vamos a tener ningún hecho de violencia en Galápagos. Nosotros podemos conversar en paz. Intenta entrar por la fuerza y se pone en riesgo la integridad de la secretaria técnica y del equipo de trabajo del Consejo de Gobierno. Eso es intolerable. Norman Roy, presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, reconoce que existe una falta de liquidez en la provincia insular y ante una reactivación lenta del turismo por efecto del COVID-19, sugiere lo siguiente. Galápagos tiene que regresar los ojos al campo y la gente va a tener que ir a trabajar allá. Para esto se habilitarán programas de riego a bajo costo. Vamos a poner a la mitad de precio que es habitual el servicio de nuestros sistemas de tanqueros y también de tractores para ayudar en el manejo de todos los procesos agrícolas. También se implementan bonos para las personas más vulnerables. Pensamos abarcar una cobertura que llegue quizás a unas 3.000 familias, dependiendo, ¿no es cierto?, si son unipersonales o de más grupos o con más miembros de su familia. Estamos pensando quizás entre unos $150 hasta unos $350 mensuales que ayude a soportar también estos temas. Luego de varios días de manifestaciones, este viernes en el archipiélago se realizará una reunión para conocer las necesidades de la población y establecer soluciones. Informó Valeria Navarro. ONU. Seguimos en el Comercio TV. En Manabí fue capturado un sujeto que macheteó y cercenó el brazo a su ex conviviente, llevado por los celos. La brutal agresión se registró en un recinto del cantón 24 de Mayo. La mujer permanece en estado de coma. Por más que trató de esconderse en el monte, buscó una zona recóndita donde casi nadie accede. De nada le sirvió el ingenio, la policía le pisaba los talones y en la madrugada, cuando descansaba, quién sabe, intentando conciliar el sueño, agentes de la DINASED le sorprendieron antes que llegue el nuevo día. Un territorio propio de nuestra provincia, en la cual pasamos 2 días aproximadamente en seguimientos. Wilfrido L. está señalado como el autor material de atacar a su ex conviviente con un machete y causarle graves heridas en la cabeza, rostro, cuello y cercenarle uno de sus brazos, que le tienen en cuidados intensivos del Hospital Verdi Ceballos Balda de Portoviejo. Este es el causante de la tentativa de femicidio de la persona que sufrió ataques con arma blanca. El hecho ocurrió en el recinto Las Palmitas el pasado fin de semana. Desde ese momento, Wilfrido L., el principal sospechoso, era buscado por la policía intensamente. Para poder capturarlo, pusimos 2 puntos de control, de vigilancia para poder realizar el operativo. Aparentemente el atacante actuó llevado por los celos. La víctima buscó poner fin a los constantes maltratos y decidió alejarse del hombre que un día le juró amor eterno y cuidarle en las buenas y malas, pero el juramento se esfumó. Así las caricias y besos fueron sustituidas por golpes e insultos. El arma lo encontraron el mismo día del incidente, porque él había cometido el hecho y se había dado a la fuga. El artículo 39 del Código Orgánico Integral Penal estipula la tentativa con una pena de entre 8 a 16 años de reclusión, es decir, al sospechoso de ser encontrado culpable le esperan largos años tras las rejas. Deberá tomar en cuenta la forma dolosa, la hazaña en que cometió
el autor de este hecho para sancionar. Conducta criminal que deja 2 familias marcadas por la desgracia, una madre de familia en estado de coma y un padre guardado entre 4 paredes, informó Iván Casamen. Como lo anunciamos, relatores de la ONU sugirieron al Estado ecuatoriano despenalizar el aborto en casos de violación. Dichas recomendaciones podrían aplicarse directamente, mientras que grupos feministas y pro vida respaldan sus posturas. Relatores de la Organización de Naciones Unidas presentaron al Estado ecuatoriano 2 informes con recomendaciones a cumplir. Entre varios asuntos se solicita la despenalización del aborto en caso de violación, tema que ya fue tratado y negado por la Asamblea Nacional en septiembre de 2019. Estas recomendaciones son definitivamente vinculantes y de directa aplicación. A decir de la abogada experta en derechos humanos Verónica Espinel, la Constitución cuenta con algunas categorías que hacen que estas recomendaciones sean implementadas. La Corte Constitucional es el órgano competente para conocer estas acciones y si el Estado ecuatoriano no cumple con estas recomendaciones o con otros informes de Naciones Unidas, puede caber definitivamente una acción por incumplimiento y luego la obligatoriedad de que se cumpla. Ecuador es el segundo país de la región con mayor índice de embarazo adolescente. 40 niñas de entre 10 a 14 años aproximadamente son madres cada semana. Muchas de ellas han sido víctimas de violaciones en sus círculos más cercanos. Organizaciones feministas aplauden el informe presentado por los representantes de la ONU. Las mujeres no nos embarazamos para abortar. Los embarazos no deseados, no planificados suceden porque vivimos en una sociedad absolutamente machista, patriarcal, ¿no? Y no se puede seguir utilizando a las mujeres como instrumentos de reproducción sin dignidad humana. Nosotras somos personas con dignidad humana y tenemos derecho a tomar decisiones sobre nuestras vidas. Los grupos pro vidas, por su parte, no coinciden con esta parte del informe. Es una falta de respeto a la decisión del legislativo del Ecuador, donde se dijo claramente que en el Ecuador se respeta la vida desde la concepción. Los informes fueron elaborados tras visitas de los expertos en salud y violencia contra la mujer durante los meses de septiembre, noviembre y diciembre de 2019. Aún se desconoce cuál será la respuesta del Estado ante dichas recomendaciones internacionales, informó Valeria Navarro.